de lo que nos contaba, vamos a volver un poquitito al oeste de lo que nos contaba Ernesto hasta hace un rato, y vamos a seguir avanzando o continuando con lo que vimos ayer respecto a la neotectónica en este caso vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con este tipo de manifestación en la Sierra Grande y Chica. Eh, lo primero que me interesaba hacer mención es arrancar por el análisis de largo plazo y ver un poco las interesantes manifestaciones y los interesantes problemas que nos plantean la exposición de la superficie de erosión. Acá tenemos digamos, todo lo que sería la ciudad de Córdoba, esta es la Pampa de Pocho. Y entonces nosotros vemos que indudablemente hay preservación de paleorrelieves, de paleosuperficie de erosión, a los cuales tenemos que tratar de aferrarnos de la mejor manera posible, porque son uno de los pocos marcadores geométricos que nos pueden contar cosas o respecto a la evolución del relieve o respecto al estilo de levantamiento de los bloques. Vamos a mirar un poquitito todo este sector acá de Tras la Sierra, lo que sería y todo lo que es el Bolsón de Nono en principio. Cuando uno mira, digamos, una vista aérea de baja altura, este es el aspecto de la Pampa de Achala, en el sector de altas cumbres, y si uno mira hacia el sur, ve que tenemos todo lo que son este diseño suavemente abovedado de la Pampa de Achala, cayendo ya hacia atrás la sierra, y vemos que, por ejemplo, desde lo que sería Nono, Las Rabonas hacia el sur, lo que más o menos se ubica en la geografía del área, vamos a ver que el perfil de la Sierra de Comechingones ya muestra una impronta en lo que a superficie de erosión se refiere, diferente de lo que vemos acá. Acá tenemos ese típico perfil asimétrico, algo que vamos a ver que no está presente en el caso de lo que ocurre de Mina Clavero hacia el norte. Entonces, esta es una vista de un Google Earth oblicuo donde la perspectiva es un poco mejor. Fíjense, Sierra de Comechingones, todos los fenómenos que estábamos hablando ayer, que estábamos explicando ayer, el tema de los Piedmont Foreland, de la zona al sur de San Javier, Merlo, todo eso, están ubicados acá. Y fíjense que claramente acá es como o le falta este otro pedazo, o el estilo de levantamiento del bloque es diferente. Y vamos a ver que estas dramáticas diferencias en cuanto al estilo y hábito de la ladera occidental se ponen muy de manifiesto, y esto seguramente que todos los que pasaron por acá les ha llamado la atención. Esta es la clásica vista, estas son las nacientes del río Mina Clavero, la clásica vista de esos escalones eh, erosivos o tectónicos, ¿no?, que uno puede ver acá, donde tenemos por lo menos 3 o 4 niveles de escarpas bien marcadas, donde inclusive si alguna vez han ido o la próxima vez que vayan, cuando el camino a las altas cumbres cruza alguno de estos escalones, que cruza varios, van a ver que no se ven muchas diferencias ni en actitud mecánica, zonas de deformación por cizalla localizada, cambios litológicos, etc. De todas maneras, todavía no tenemos ahí un análisis detallado que nos muestre la condición mecánica del macizo a lo largo de todas estas escarpas, como para poder discriminar fehacientemente si se trata de escarpas erosivas o de escarpas tectónicas, lo cual es un condimento de primer orden para tratar de entender la evolución morfotectónica del bloque, ¿no? Entonces, en el bolsón de Nono, justamente, que es esta depresión elíptica que tenemos acá, que estaba, digamos, limitado por lo que sería la Pampa de Pocho, la falla de Nono y todo este sector, vamos a ver que acá, a lo largo de lo que es digamos, la quebrada en la zona de las calles, digamos, el cambio lógico, la escarpa, superficies de erosión acá y frente de levantamiento típicamente pampeano acá, es prácticamente, ustedes le pueden poner el dedo, o sea, prácticamente ocurre al norte y al sur de esta quebrada, fíjense, este es el típico frente de levantamiento que veíamos ayer en la Sierra de Comechingones, y de repente nos quedamos sin frente de levantamiento, y básicamente a partir de esta quebrada, en la localidad de Las Calles, en la zona de Nono, de ahí hacia el norte, la condición morfotectónica de la ladera occidental de la Sierra de Córdoba cambia del día a la noche. Y inclusive todas las asociaciones geomorfológicas pedemontanas no tienen nada que ver el uno con el otro. Y si uno los mira
Esta es una vista de, mirando de sur a norte. Entonces acá tenemos nuevamente el diseño digamos, cóncavo de la falla de Nono. El cambio de hábito dramático, como decías, a partir de esta quebrada, de lo que es el frente de la Sierra de Comechingones, que lo perdemos así sin darnos cuenta, y todo lo que es este diseño más abovedado, como prácticamente acá la Sierra de Córdoba no tiene ningún frente de levantamiento que uno pueda reconocer como un frente de levantamiento tectónico del bloque, no están concentrados todos los procesos de erosión agresiva del sistema fluvial sobre la ladera pampeana. De manera que no solamente que no vemos acá este típico perfil de González Bonorino, sino que vemos también que en la pendiente oriental el hábito de la superficie de erosión tampoco satisface el estilo estructural requerido por una estructura imbricada de bloques. Esto es algo así como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, la sierra, esta impronta morfotectónica de la Sierra de Córdoba, si la tuviéramos enterrada actualmente debajo del Valle del Tulum, de todas las que veíamos en las relaciones entre precordillera y pampeanas, nos daría una asignatura de subsuelo bastante parecida, ¿no es cierto? Escarpas, un alto topográfico en principio, marginado, sabemos que perfectamente está marginado por fallas inversas acá, y acá tenemos un desnivel pronunciado, pero en donde no responde a este modelo, sino que, como inclusive sugirieron Cariñano, Marcela Chocale y Jorge Rabasa, se, digamos, adapta más a este tipo de perfil. O sea, la Sierra de Córdoba no es el típico ejemplo de una estructura imbricada, y eso obviamente significa que hay varias cosas que hay que tratar de explicar al respecto. Ahora, este diseño que yo les mostraba de todo lo que es el bosón de Nono, este diseño elíptico con la continuación de la falla de Nono en basamento al norte de todo lo que es el Tedepocentro y la continuación de la falla de Comechingones, es muy tentador, obviamente. ¿Para qué? Y para poner un Pulapar, obviamente, porque tengo una depresión intermontana con diseño elíptico, y ya que estamos, podemos poner Pulapar acá, en todo lo que es Punilla, Carlos Paz, y toda la zona de Los Reartes, Villa General Belgrano. Geométricamente, digamos, anda muy bien. El único problema es que ese borde del Pulapar acá está marginado por una falla inversa, o sea, todo lo que es la falla de Nono es una falla inversa. Acá vemos que es una falla inversa que funciona en el cuaternario inclusive, acá tenemos, digamos, material cuaternario desplazado, no tenemos muchos más datos de la dinámica de esa falla, pero sí se la puede seguir, digamos, prácticamente hasta la zona de la cuesta de Cura Brochero, ya en el norte del Bolsón. Digamos, tiene una asignatura geofísica muy clara, y después también continúa en basamento hacia el norte, como les comentaba. Pero es una falla inversa, por lo tanto, no satisface muy bien la condición de una cuenca transtensional. También en el Bolsón de Nono, y cuando cambia la impronta de ese frente montañoso, hay evidencias bastante espectaculares de avalancha de rocas, varios pulsos de desplazamiento. Fíjense el lóbulo frontal acá, la muesca acá, otra muesca acá. Bueno, y según González Díaz hay una muesca también un poquitito más arriba. Es decir, que tenemos un frente montañoso que está generando una importante inestabilidad actual, porque esos son depósitos bastante recientes, y en donde es muy complicado detectar, porque como tenemos fenómenos de inestabilidad de ladera superpuestos, es complicado detectar si acá tenemos algunas cosas que pueden ser vinculadas con Piedmont Forelands, porque acá, a diferencia de otros frentes pampeanos, tenemos digamos, una constricción de espacio muy importante, porque tenemos la falla de Nono acá, que nos está haciendo una contraparte mecánica bastante eficiente al parecer. Por lo tanto, la gran actividad de todos los procesos exógenos que están, como ustedes ven acá, muy activos, fíjense en la forma de estos valles, complican el análisis morfotectónico y neotectónico, por más que uno ve lineamientos y ciertas, digamos, bordes rectilíneos de algunos depósitos pedemontanos. Es complicado porque le quería mostrar esto. Estos son algunos de los depósitos. Esta foto está tomada, no me acuerdo bien, pero creo que es por acá, algunos de los depósitos de la avalancha de roca de las Rabonas. Miren lo que son el tamaño de estos bloques.
Si ustedes ponen esto acá, porque bueno, hay un corte fresco, porque son depósitos, digamos, un proceso bastante joven, pero si ustedes ponen esto en el monte de cualquier piedemonte pampeano y encuentran este bloque, todo esto cubierto de monte, uno probablemente diga que eso es un afloramiento, que eso es un depósito in situ, y si no tiene la suerte de tener foliaciones, que si no son migmatitas, esquisto, algo de eso, si un granito muy homogéneo, como para tener alguna duda de saber si la actitud de esa foliación digamos, sospechosa respecto a lo que es la actitud regional del basamento, uno puede meter la pata muy fácilmente acá diciendo que esto es un Piedmont Foreland, y no un depósito de inestabilidad de laderas. Así que eso también hay que tener en cuenta que, como decíamos ayer, hay ciertas morfologías de los fenómenos de remoción en masa que pueden sugerir, o digamos, desplazados en el piedemonte, tienen un mayor relieve, son lomadas también bastante parecidas, pueden sugerir aspectos semejantes a un Piedmont Foreland, pero obviamente el significado tectónico y no tectónico es completamente diferente. Entonces, vamos a seguir viajando, pasamos para el otro lado de la sierra, el Bolsón de Nono, vamos a lo que es la Sierra Baja de San Marcos, está acá con este espolón, que según trabajos de Armando Massaví ha indicado el río Quilpo y hace que el río Quilpo, que antes desagüaba por acá, ahora lo haga directamente hacia el embalse de Cruz del Eje por este recorrido. Massaví, un poquitito más al norte del trazo de esta falla, describió un basamento, digamos, cristalino montando depósitos cuaternarios, aunque sin otras precisiones. Esta es una foto de más detalle del trabajo de él, en donde él interpreta que acá había paleovalles, o sea que esto desaguaba hacia donde actualmente está la localidad de San Marcos Sierra, y este cauce tuvo un quiebre, tiene un codo acá muy marcado. Hay depósitos lacustres acá que fueron datados 14 con edades holocenas, entonces son reorganizaciones del drenaje, en principio bastante recientes, bastante modernas, si bien no hay datos de expresiones, digamos, no hay trincheras acá, pero no hay algunos otros datos de otras deformaciones dentro de estos depósitos holocenos, al menos no se ven a simple vista. Vamos a hablar un poco de la estructura más prominente de las sierras de Córdoba, que es el sistema de falla de las Sierras Chicas, que es una de las estructuras que más descripciones neotectónicas tiene, creo, dentro de todo lo que conocemos del flat slab, y también donde primero se describieron, como mencionamos al principio de este trabajo de White en el 54, él observó por primera vez o describió lo que eran corrimientos de basamentos sobre sedimentos que él asignaba al pampeano. Lamentablemente todo eso quedó después bajo las aguas del dique del embalse de los Molinos, pero ficciones que después, ahí cito algunos trabajos, pero a partir de la década de los 70 con los trabajos de Armando Massaví, que trabajó sobre todo en el Valle de Punilla, hay bastante información descriptiva de la falla de la Sierra Chica, y es una falla que no solamente es relevante desde el punto de vista de su expresión y de su longitud, sino que también es una falla a lo largo de la cual, bueno, está la ciudad de Córdoba en el labio elevado de la falla, eso es importante tomar nota, pero también tenemos tres represas, una importante población asentada a lo largo de estos valles, y tenemos el reactor nuclear de embalse acá, exactamente acá. Entonces es una estructura en donde sus implicancias o su capacidad sismogenética es algo que debería tratar de aproximarse de la mejor manera posible. Interesante también comentar que en lo que sería la unión de la Sierra Chica con la Sierra de Copacabana Mesa tenemos esto que también describió Claudio Cariñano y colaboradores, un gran mega deslizamiento en el cerro Uritorco, acá está la localidad de Capilla del Monte, y todo esto que tenemos al pie son fenómenos, son depósitos de remoción en masa como lo esquematizan acá estos autores. Si seguimos más hacia el sur, en el sector Villa Yardino, Armando Massaví también describió evidencias de formaciones cuaternarias en las inmediaciones del cementerio Villa Yardino. Fíjense que esta foto está localizada acá.
es decir, que tampoco está dentro del quiebre del Nick Point montañoso de Sierra Piedemonte, sino que son estructuras que están localizadas frente afuera, aunque en principio no relacionadas con una escarpa o con una asociación de geoforma en particular. No es, en particular me refiero a terrazas así más antiguas, ¿no? Vamos a ver que esto es algo que ocurre a lo largo de todo el trazo de esta falla. Y más al sur, en toda la zona de Vialet Macé, Santa María, Cosquín, en lo que es las tareas exploratorias de la CONEA en el yacimiento Rodolfo, ellos ya en los trabajos de Lencinas y Timonieri, a partir de perforaciones, encontraron repeticiones en lo que sería el labio bajo de la falla, del trazo principal de la falla de la Sierra Chica. Ellos lo describen como una cuña sedimentaria imbricada, como corrimientos de cabalcamiento sobre una cuña sedimentaria imbricada. Quizás en función de lo que conocemos ahora, daría la impresión que no sé si el basamento cabalgó esto que ya estaba imbricado, o si más bien las imbricaciones son estructuras que fueron migrando frente a en otros frentes pampeanos. Interesante también de este perfil es que no sé digamos, la precisión del dato, pero si este contacto que está acá es cierto, este contacto entre digamos, todo el sustrato y depósitos cuaternarios, esto también está indicando que hay pendientes anómalas respecto a lo que fueron las pendientes originales de depositación digamos, en este caso, como se indica ahí, la cubierta holocena. Y Marcos, vos debes estar al tanto, ahora justamente de un periódico, de un sitio web de Córdoba, sacaba datos de lo que se llama la autovía de montaña, que va a unir, digamos, San Roque con, creo que llegaría hasta Cosquín, y qué pasaría, está pasando a lo largo de todo lo que es este complejo de deformación en el labio bajo. Cuando Y sí uno estuvimos mira... trabajando. Ah, ok, me imaginé. Cuando uno mira de estos fenómenos en la morfología son realmente bastante sutiles. Es decir, uno puede ver a la latitud de Cosquín, por ejemplo, es esto, uno puede ver estas escarpas pedemontanas. Esta foto es del 2009, esto ahora está, por lo que yo he visto en Google Earth, mucho más urbanizado. O sea que tenemos toda una urbanización que está progresando sobre estructuras que sabemos que pudieron haber llegado a tener rupturas recientes. Y más notorio es aún el caso de la falla de la Sierra Chica en la sección, o lo que nosotros llamamos sección, no segmento, sino sección Carlos Paz, dentro del ejido urbano de la ciudad de Carlos Paz. Acá tenemos, bueno, Córdoba está ahí en el background, acá tenemos el cementerio de Carlos Paz, y vamos a ver que las cosas interesantes aparecen también cerca del cementerio, es decir que al igual que en Villa General Belgrano, en Carlos Paz, las cosas andan cerca, o sea que como guía de exploración, si ustedes van a trabajar por estos valles, por estos sectores, empiecen buscando cerca del cementerio, porque al menos hasta ahora siempre han aparecido cosas interesantes ahí. Esta es la situación nuevamente. No es muy obvia desde esta foto aérea, pero vamos a ver que a este quiebre de topografía aparecen, fíjense en la calle acá, hay subidas, bajadas, es decir que tenemos lomadas, elongadas, que están desarrolladas dentro del piedemonte proximal, pero que ya no forman parte de la ladera serrana sensu stricto, sino que están hacia el labio bajo del Nick Point principal, ¿no? Nosotros estudiamos en este sector las características de la deformación neotectónica y es realmente espectacular. Vamos a ver que acá podemos definir un Piedmont Foreland, vamos a ver que las deformaciones que yo les voy a mostrar están acá, no están acá, están asociadas este paisaje que ya está prácticamente todo antropizado, y vamos a ver, digamos, la interpretación que más me cuadra actualmente es que este Piedmont Foreland, como también lo mostramos en la Sierra de Comechingones, se junta o se une hacia el norte con el quiebre de montaña principal. Pero lo que tenemos acá es, digamos, un footwall splay del basamento cristalino, estos son migmatitas neisicas, nuevamente muy rotas, digamos, sufrieron mucho la deformación frágil,
tenemos una falla perfectamente planar, con una inclinación más o menos de unos 20 grados, expuesta, al menos lo que podemos encontrar. Esta es una cantera municipal actualmente, lamentablemente no en uso, porque podría descubrir más cosas, pero acá medimos 45 metros de desplazamiento expuesto de acuerdo a la orientación del corte. Hay alguna información muy clara que dice que el basamento estaría acá, por acá unos entre 11 y 15 metros más abajo. O sea, saquen la cuenta dándonos un desplazamiento bastante importante. Yo creo que prácticamente la magnitud de este desplazamiento cuaternario no lo hemos visto ni siquiera en las mejores exposiciones del frente orogénico del Río de las Peñas. Y fíjense las edades. Acá tenemos óptico-luminiscencia de 60.000 años. Acá, prácticamente debajo del plano de falla, tenemos edades mayores de 70.000 años, o sea, no fueron edades buenas, pero con seguridad están dentro del Pleistoceno superior. La otra cosa que quería marcar, si ustedes se fijan en este recuadro, ustedes dicen, bueno, tenemos más de 50 metros de desplazamiento en el Pleistoceno superior. Esto debería ser una escarpa espectacular. Sin embargo, si ustedes van a ver cuál es la morfología intrínseca de la falla, es cero. No hay morfología. No hay morfología. Entonces, lo que nosotros hicimos fue investigar. Siempre uno va a tratar de encontrar a ver qué pasa acá, ¿no es cierto? O sea, esta foto es espectacular, nos confirma que tenemos el basamento. Esto que tenemos acá es todo foliación cataclástica, degradación mecánica y química por metamorfismo dinámico. Estos horizontes más rojizos, si ustedes alcanzan a reconocer, también están controlados por la foliación cataclástica, que a su vez se sobreimpone a las estructuras planares de ese basamento. Entonces, este siempre es un consejo. Siempre que ustedes vean una falla, obviamente hay que documentar todo lo que pasa acá, pero siempre tenemos que irnos a cuál es su relación con los depósitos más recientes. No solo para tratar de entender cuál pudo haber sido la edad o la relación con esos depósitos más jóvenes, sino modo de tratar de caracterizar su capacidad sismogénica, tratar de ver si podemos reconocer evidencias de que esa falla rompió en superficie en tiempos cuaternarios, es decir, tratando de encontrar evidencias en el labio bajo, como mostrábamos ayer, por ejemplo, en el caso de la trinchera en Merlo. ¿Por qué? Porque eso, si nosotros realmente podemos documentar una ruptura sísmica primaria a partir de descripción de cuñas coluviales, o ese tipo de elementos, por más que no podamos precisar cuándo fue, sí estamos pudiendo precisar o agregar un granito de arena bastante importante a esto que charlamos ayer, creo que con Silvana, que comentaba algunas cosas. Si yo puedo documentar rupturas primarias, yo casi con total seguridad podemos decir que ahí estamos viendo un sismo cuya magnitud no está acotada por la sismicidad actual, sino que es bastante mayor, considerablemente mayor. Y entonces hicimos y lo que muestran las figuras de acá abajo es la foto B, es una vista hacia el sur. Entonces tenemos el plano, fíjense en qué mal estado llega el basamento a la superficie. Tenemos acá algo de esa foliación relíctica, el topsoil, y lo que tenemos acá son clastos, bloques angulosos de ese basamento, de un basamento con mejor condición, posiblemente algo de acá o de por acá, que tiene toda la pinta por su carácter coluvial, por su carácter de fábrica desorganizada, de ser un colapso al pie de escarpa que nosotros interpretamos como una cuña coluvial. Cuando miramos a la otra pared, acá esta figura 4C está del otro lado de la calicata, vemos exactamente lo mismo, el basamento. Créanme que esto es basamento, o sea, lo traíamos atado de acá. El basamento, digamos, por el topsoil, que no pudimos obtener edades muy precisas acá, pero del otro lado de esta ladera tenemos edades de carbono 14 de más o menos 1600 años, y acá sí tenemos edades de óptico-luminiscencia, también muy parecidas a la que veíamos en esta pared de Pleistoceno superior, es decir, 60, 70.000 años. Es decir que esto rompió hace menos de 60, 70.000 años, pero lamentablemente no tenemos prácticamente estratigrafía holocena preservada, excepto lo que
lo que nos muestra el topsoil, que son depósitos claramente muy jóvenes. Entonces sabemos que la ruptura es más joven que esa edad, pero no podemos precisar cuánto o cuánto hace que fue la última. Acá tienen un nivel, 1 metro, y la cinta métrica muestra esto también para escala. Del otro lado de la lomita, es decir, la cantera que yo les mostraba estaba por acá, o sea, acá. Ahora les voy a mostrar lo que pasa del otro fábrica del labio bajo. Es mucho más masiva, como vemos. También hicimos una calicata acá para tratar de ver qué pasa. Esto que tenemos acá no son rocas sedimentarias, es el basamento cristalino completamente degradado. Acá vemos todo esto. Fueron alguna vez migmatitas neisicas o neises, y vemos acá que tenemos horizontes básicamente caolinizados con caolín y horizontes donde predominan arcillas, pero básicamente por la notable degradación asociada a metamorfismo dinámico y complicadas estructuras internas tipo dúplex, es decir, lo que sea. Acá, en esto que indicamos como unidad 18, obtuvimos una muestra de carbono 14 de 1500 años más o menos, buena muestra, o sea, analíticamente robusta. Y esta unidad 18 estaba acá dispuesta contrapendiente, o sea, más o menos siguiendo la falla. Es un detalle fino que no se alcanza a ver acá, porque como ven, el logueo hubo que hacerlo todo con escalera, entonces era bastante complicado, era bastante complicado rectificar también la pared, que como ustedes ven son básicamente limos arenosos, pero de fábricas bastante masivas, con algunas intercalaciones fluviales de cuando seguramente andaba todavía un cauce cerca del pie de sierra y que después fue expulsado hacia lo que es actualmente el río que pasa por ahí por Ichocruz. Marcos, ¿cómo se llama el que termina ahí en el embalse San Roque? En este tramo es Dicho Cruz. Ichocruz, exactamente. Sí. Eh, bueno, no tuvimos datos confirmatorios sobre si esta disposición contrapendiente es tectónica por movimientos, digamos, de este plano de falla principal, basamientos sedimentitas pleistocenas, o si es algo que se ajusta a un paleorrelieve. No sabemos, pero nuevamente tenemos edades de 60.000 años, mayores de 70, exactamente parecidas a lo que veíamos en la otra ladera. ¿Y con qué nos fuimos a casa de este afloramiento? Bueno, que pudimos documentar rupturas primarias pleistocenas, que tenemos una cantidad de desplazamiento en el Pleistoceno realmente impresionante para un depósito que está a más de 800 kilómetros de la fosa, y que lamentablemente no pudimos acotar el techo o digamos el valor más reciente de la última deformación. Siguiendo con este criterio, tratamos de seguir más al sur, tratamos de investigar lo que fueron las antiguas observaciones del Agingwet en el dique Los Molinos, y que Fernando Massaví reconoció en la zona de Potrero Garay. Este es el río San Pedro, en la cola del dique Los Molinos, y acá fíjense que nosotros prácticamente acá perdemos a la Sierra Chica. Esto es la Sierra Chica ya en la zona más al sur de Carlos Paz. Acá lo que está es el valle del río Anizacate, pero de aquí para el sur, hasta el río Los Molinos, fíjense que la impronta de la ladera serrana es muy pobre. O sea, si ustedes hacen un perfil acá, van a ver que prácticamente la Sierra Chica está morfotectónicamente integrada a la Sierra Grande, a la ladera oriental de la Sierra Grande, con un leve, digamos, resalto, pero que claramente no obedece a ningún tipo de morfología directa o indirectamente vinculadas por fallos. O sea que uno perfectamente podría descartar esta zona para cualquier tipo de estudio exploratorio, y gracias a que tenemos este camino acá, que Massaví hizo la primera descripción, ustedes van a decir, yo lo digo acá, hay fallamiento cuaternario, muy posiblemente Holoceno. Ustedes me dicen, no, o sea, no, nadie lo compraría, ¿no es cierto? Sin embargo, esto es lo que encontramos acá. Tenemos nuevamente el basamento cristalino montando depósitos aluviales que teóricamente deberían ser del río San Pedro, o sea que el río San Pedro en el Pleistoceno superior posiblemente anduvo por acá, porque son facies que
que no son propias de estas quebraditas, de estas cañaditas así más chicas. Entonces, a la exposición que ya había y que también estudiamos durante varios años, tuvimos la oportunidad de hacer otras trincheras dentro de los estudios, como les comentaba ayer, vinculados a la central de embalse, y para tener también un buen ajuste 3D de las unidades litofaciales que nosotros ya sabemos son terribles a lo largo de un plano de falla, como vamos a ver ahora. Entonces, esto es lo que aparece en el corte, digamos, en el corte que nosotros rectificamos y profundizamos con retroexcavadora ahí en el camino. Entonces tenemos un basamento también muy mal estado, en donde en su parte superior, como ustedes ven acá, esta ventanita acá es esto. Es muy difícil distinguir dónde termina el basamento in situ, dónde empieza el regolito del basamento y dónde le pongo el dedo a lo que sería la unidad que uno comúnmente denomina topsoil. Vemos que el basamento nuevamente pierde su ángulo en superficie, por varias razones, porque mecánicamente está muy degradado, porque siempre generalmente hay un bulk de la falla inversa sobre la contraparte mecánica menos consolidada del fútbol, y porque generalmente estos planos, como veíamos ayer en la Sierra de San Luis, empiezan a ser afectados por... Entonces, en estas condiciones es muy difícil generar una escarpa, una asignatura topográfica directa asociada a la expresión de este fallamiento, o sea, una escarpa tipo fall limb, hanging wall collapse, etc. Lo que sí uno ve, ya con óptica paleosismológica, es que yo veo acá una unidad que ha tenido como un arrastre, como un drive, que fue decapitada por una superficie de erosión acá, que me indica que esto es lo que nosotros, como comentaba Tom Rockwell en la charla, esto es lo que yo llamo un event horizon, un horizonte de evento. ¿Por qué? Porque yo puedo separar que un horizonte más deformado de un horizonte menos deformado. Lo mismo pasa con este sector. Acá tengo depósitos que son más bien tipo pendiente de lavado, que biselan lo que era el arreglo de estas unidades, las unidades 30, 32 y 34. Entonces, esta flechita negra, hubo otro evento, y también tiene que haber habido otro evento antes de la depositación del topsoil, porque acá estas unidades están, que son, digamos, entre unidades coluviales y aluviales, están siendo dragadas, arrastradas por la falla. O sea que acá podemos reconocer 3 eventos, y 2 de ellos más jóvenes que esta edad que tenemos acá de 75.000 años, también son todas edades OSL. Miren este arreglo litofacial y fíjense cómo cambia. Esta es la trinchera inmediatamente que le sigue. Acá no tengo nada de arrastre y fue prácticamente muy difícil reconocer eventos sísmicos, excepto en todo lo que es el arrastre a las unidades superiores. Fíjense también cómo el plano abruptamente cambia de inclinación, y les voy a repetir, es muy difícil el mapeo acá. Fíjense que lo que ustedes en la trinchera, o sea, no cuando en la trinchera, sino cuando ya la limpiamos, cuando la raspamos de la manera más prolija posible, cuando la miramos con el sol de la mañana, con el sol de la tarde, con lluvia, nublado, son litofases bastante semejantes. Después de varios días de trabajo, uno puede más o menos ir reconociendo y mirando así milímetro a milímetro, o sea, escarbando, viendo el tipo de material constitutivo, viendo inclusive hasta la dureza cuando uno cuando uno lo pincha o lo clava con el scraper, porque fíjense que este basamento fue excavado con una retro, o sea, acá tienen las huellas de los dientes. O sea, ese basamento mecánicamente es nada, desde el punto de vista ingenieril es un suelo. Entonces les muestro esto para que, digamos, tomen nota de las complejidades del mapeo, sobre todo cuando tenemos basamento y cuando ya nos vamos a los sectores superiores. Ese basamento obviamente es el que nos interesa, porque sí, no hay duda que esto está fallado, pero yo quiero saber qué pasa acá. ¿Esto rompió, no rompió? Bueno, acá tenemos sedimentos. Estos sedimentos son sedimentos claramente coluviales, ya no tienen esta asignatura fluvial que tenemos acá, sino que acá indica que después de esto, la falla ponía en contacto basamento con depósitos coluviales que seguramente eran parte del detrito que caía hacia el footwall.
sé que son observaciones específicas, no sé si me siguen con lo que estoy diciendo, si voy muy rápido, si Carlos, más se entiende la lógica, ¿sí? una consulta. El bloque bajo, vos dijiste que eran sedimentos fluviales. ¿Hay algo de les en esos sedimentos Sí, rojos? sí, rojos, Rojizos. sí, hay como un LED, viste que el LED está siempre ahí presente. Pero lo que pasa es que muchas veces el eje es retransportado por la pendiente, esta pendiente de lavado, y Ujú, nosotros lo que vemos es generalmente una mezcla de limos con depósitos aluviales, pero no, ujú. porque básicamente lo que tenés acá es una mezcla, o sea, si vos tenías un les depositado, cuando esto movía te generaba toda una serie de depósitos proximales y después, digamos, los mismos fenómenos de escorrentía te mezclan bastante. Sí tenemos por ejemplo, acá estos bancos son unos bancos, digamos, predominantemente arcillosos, de overbanking, de ese cauce, posiblemente del río San Pedro, y acá tenemos mucha intercalación de arenas, arenas limosas, o sea, arenas con una matriz limosa que uno supone que puede ser un les redepositado. Me olvidé de comentarle que acá este hueco acá sacamos unos huesos también redepositados por el río, creo que eran Ceridotherium, o sea, algo del Pleistoceno, pero lamentablemente tenía muy poco colágeno para determinación por carbono 14. Esta es otra vista entonces de la trinchera de la T3, la más al norte. Fíjense, es el día y la noche, ¿no es cierto? Yo hago una trinchera acá y saco una información, hago una trinchera acá y puedo sacar una información o leer una información completamente diferente. Acá cambian las facies, están arrastradas y el picture es muy distinto, ¿no? Por lo tanto, ¿esto qué nos dice? ¿Por qué les muestro estas fotos también? Porque a pesar de que hay ciertos rasgos que se conservan, como lo que es la geometría del corrimiento, que se hace prácticamente horizontal hasta quedar involucrada en procesos de reptación de pendientes, la información que uno lee en una trinchera es un dato estrictamente puntual. Entonces, si quiero extrapolar ese dato, tengo que tener en claro eso. Si yo hago una trinchera, digamos, una golondrina no hace verano, ¿no? Acá nosotros hicimos 3 trincheras, es decir, 5 paredes, describimos, y fíjense que las 5 paredes nos cuentan cosas bastante distintas, ¿no? En algunos casos encontramos cuña coluvial, en otros casos no. Entonces uno por ahí podía interpretar que eso era porque tenía un cauce que se me recostaba contra la escarpa y me lavaba todo eso, pero en cualquier caso son lecturas que requieren digamos, de bastante digestión de los datos, ¿no? Y las trincheras son ensayos destructivos, ¿no es cierto? Cuando yo hago una trinchera, una vez que yo raspé eso, esa relación la perdí. Y tengo litofacies tan variables en cercanía de la zona de falla que tengo que ser muy cuidadoso de raspar, porque a lo mejor estoy mirando un contacto y raspé y ya perdí esa perspectiva de lo que estaba pasando ahí. Entonces, generalmente lo que uno trata de hacer es, digamos, yo logueo, yo limpio una pared, la logueo, y si realmente quiero seguir raspando, quiero generar otro corte, por más que sea 5 centímetros más adelante, lo ideal es fotografiarlo. Entonces, en algunos casos uno hace como una tomografía, porque yo voy fotografiando varios cortes y voy obteniendo el 3D a partir del mismo plano de exposición de la trinchera. Eso es algo muy, muy interesante, que digamos, el ensayo de la trinchera, la técnica es destructiva, pero uno puede convertir esa técnica destructiva en un elemento, digamos, en una ventaja, porque, por ejemplo, el caso de la trinchera de Merlo, lo que yo le mostré ayer, es el corte número N de N cortes que nosotros hicimos, o sea, volvíamos al otro año y la pared se había colapsado, la limpiábamos y encontramos otras cosas que eran diferentes, en información menos ricas, pero que complementaban lo que uno iba viendo. Entonces, esto también quería transmitirles, que la trinchera es algo que es realmente una experiencia de observación de las mejores que hay, porque uno fuerza la observación al máximo, porque estamos hablando que si este clasto, si este granito rotó, si esto es un contacto físico, un contacto químico ya a escala milimétrica. Entonces, es muy interesante porque cuando uno le va agarrando la mano a la trinchera, cuando uno se hace amigo de estas exposiciones,
la cantidad de detalle que puede ver es muy importante. Y digamos, la primera vez que a mí me sorprendió esto fue porque, por ejemplo, en California, en Estados Unidos, el USGS, el Servicio Geológico, es la autoridad de auditoría de todas las trincheras que se hacen. Y en California se hacen muchísimas trincheras. Es decir, que todo el mundo que hace una trinchera, sea para investigación, para consultoría, para lo que sea, o hasta tiene la obligación de denunciar eso. Y entonces ahí en el Servicio Geológico de Estados Unidos, el grupo de paleosismología, ahora creo que no, pero antes estaba lo que se llamaba el Trench Patrol, ¿no? La patrulla de trincheras. Y el Trench Patrol lo que hacía era que el que hacía una trinchera tenía que hacer un trench party, ¿no? Y en ese trench party dice, bueno, hoy, de tal día, en tales coordenadas, trench party, y entonces sabía que ahí podía caerle cualquiera que estuviera interesado. Generalmente eso se hacía cuando ya la trinchera, en la mayoría de los casos las trincheras se tienen que tapar por exigencias regulatorias. Entonces se hace el trench party y bueno, ahí ustedes les caían desde dafólogos que estaban convencidos que ahí no había ninguna falla, a geomorfólogos que veían todo el punto de vista climático. Y entonces, bueno, era prácticamente los trench party duraban todo el día. Por supuesto, también la gente llevaba cerveza y esa la jornada, pero digamos que si uno salía parado, bien parado de un trench party, porque digamos estaban los autores abajo de la trinchera todo el tipo pelotón de fusilamiento, toda la gente haciéndole preguntas desde arriba, y era impresionante lo que se aprendía, era realmente impresionante, que cuando uno llegaba a una trinchera decía, pero ¿dónde ven estas cosas? Y después de algunas horas uno realmente empezaba a ver, y también se beneficiaba con el ojo de gente que viene de background muy, muy diferente. O sea, pero digamos, la conclusión que yo sacaba es que la cantidad de cosas que ustedes pueden ver cuando agregan trabajo sistemático y metodología sistemática de trabajo es notable. Si bien uno obviamente también se va con muchísimas incertidumbres, pero la cantidad de cosas que se pueden ver en el trabajo de trinchera tiene esa virtud que fuerza la observación con cosas que uno puede tocar, palpar, mirar con distintas luces, discutir con distintos colegas. Si los que puedan hacer una trinchera, disfrútenla porque realmente es una experiencia profesional muy, muy buena, yo creo, muy, muy interesante. Acá tenemos otros datos para mostrarle, bueno, que nuevamente uno tiene que trabajar con cosas muy finas, el corrimiento venía por acá y seguía más o menos, digamos, este clasto que tenía evidencias de haber sido rotados. Y bueno, acá fíjense que tenemos también clastos angulosos, no son sedimentos fluviales, son sedimentos de la pendiente, quiere decir que este basamento está de alguna manera montando, canibalizando los depósitos de pendientes coluviales, y eso para nosotros fue una evidencia de que obviamente este corrimiento rompió en superficie durante el Pleistoceno superior. No sabemos si lo hizo en el Holoceno, que es una de las cosas que estábamos buscando. Zona de Villa General Belgrano, nuevamente, nosotros tenemos acá el quiebre de montaña y otras morfologías que se extienden más o menos hasta lo que es la Ruta 5. En muchos casos la Ruta 5, que es la ruta que va por el valle de Calamuchita, bordea lo que son las exposiciones muy poquitas exposiciones de los Piedmont Foreland, pero es donde uno puede sacar más información. Es decir, que nuevamente tenemos este esquema y vamos a ver que las estructuras cuaternarias que tenemos al pie nuevamente tienen menor ángulo que la estructura principal y también sin ninguna signatura morfológica específica. Esto es también otro picture de lo que sería la situación. Acá tenemos esto que actualmente es unas cabañas en Villa General Belgrano. Esta foto fue sacada cuando estaban haciendo, digamos, el replanteo del terreno. Y esto, como ustedes ven, como ya lo mostramos antes, no hay una morfología específica. Y el plano de la falla pierde angularidad hasta quedar prácticamente paralelo a lo que es el perfil del topsoil, el perfil de la pendiente coluvial actual, de la pendiente de la ladera. Morfología cero, bueno, ¿por qué? Porque esto tiene movimiento pleistoceno. Porque acá los neises están mecánicamente muy degradados,
porque tenemos, digamos, la falta de una contraparte mecánica. Cuando eso rompe en superficie empieza a generar ese fenómeno, como veíamos, como tipo bulldozing, y porque después las reptaciones dependientes se encargan de hacer el resto, ¿no? ¿Cuál es la moraleja? Que si yo estoy tratando de aplicar criterios fotogeológicos, buscando lineamientos, buscando escarpa, lo voy a pasar por alto esto. O sea, claramente ese no es si bien no lo tengo que utilizar como una información complementaria, pero el criterio acá es tratar de entender, mediante las asociaciones geomorfológicas del piedemonte, dónde yo puedo tener este tipo de lomadas elongadas, así obloides, que pueden estar indicando que tengo un sustrato somero y que hace que el drenaje u otro tipo de situación no genere esa dispersión típica de esos abanicos aluviales pedemontanos, como vimos en tantos ejemplos. Y esta es la falla de la sección Villa General Belgrano 10 años después, donde, bueno, ya que todo esto está colonizado. La ventaja acá es que los dueños de las cabañas Mirasoles determinaron la tasa de movimiento máxima para esta falla. Fíjense que acá Claudio Cariñano está justamente señalando que la tasa de movimiento máxima de esta falla son 10 km/h, lo cual ya es un avance interesante en el conocimiento. Siguiendo un poquitito más hacia el sur de las cabañas Mirasoles, en una zona de acceso a cantera que nosotros suponíamos que podía cumplir con los requisitos esto del final del Piedmont Foreland, encontramos esta exposición de basamento, en donde claramente nos estaba mostrando basamento sobre este depósito, digamos, sedimentario. Pero nosotros no estudiamos esto porque preferimos seguir buscando más hacia arriba, a ver si encontramos el tip de la falla, tratar de rascar en la parte más superior, como comentábamos hace un rato. Entonces acá hicimos una rectificación y bueno, encontramos también el basamento muy desagregado, todos los depósitos provenientes de este mismo basamento sin procesos fluviales, sino que básicamente todo coluvial, lo cual indicaba que claramente esto también rompió y montó a sus propios depósitos coluviales. Acá teníamos estas unidades, acá, y estas unidades de la unidad 30, 32, etcétera, ahí ya teníamos, digamos, depósitos lesoides, muy endurados por yeso, o sea que posiblemente pudieran haber sido paleosuelos, pero tampoco fluviales, pero sí indicaban o que por la menor granulometría y signatura coluvial, o que no teníamos escarpa ahí, o que había una escarpa que estaba funcionando más hacia el oeste. Eso no lo pudimos determinar, pero sí les quiero mostrar algunos detalles de este sector. Fíjense que acá ustedes pueden reconocer esta fábrica, como veíamos ayer en la localidad de Merlo. Esta fábrica que tiene que ver con la propagación del plano de falla, que claramente contrasta con, a partir de este contacto, con las unidades coluviales, prácticamente algunos horizontes y las unidades del topsoil actual. Lamentablemente no tuvimos buenos datos de edades, eran bastante, no había buenas condiciones para medir, sobre todo por OLSL, no encontramos carbones, y pensamos que por la apariencia litofacial es muy parecido a lo que veíamos en las trincheras anteriores, pero no tenemos datos cuantitativos de esta trinchera. Y quizá digamos, la exposición más conocida de la falla de la Sierra Chica o la falla Santa Rosa, como se le comenta, esta es la foto tuya, Gustavo, no sé si la reconoces. Acá lo que hicimos fue algo bastante novedoso en su momento, pero que recién tuvimos así permiso para publicarlo ahora, que fue tratar de datar no la exposición a los isótopos cosmogénicos, sino mediante estos bloques que sacamos del subsuelo, tratamos de datar el shielding, es decir, tratamos de datar cuánto tiempo hacía que esos bloques a la radiación cosmogénica, es decir, en otras palabras, cuánto tiempo hace que el basamento lo cubrió, generó ese efecto de escudo y ya los isótopos, o sea, paró el reloj de los isótopos cosmogénicos. Y ahí obtuvimos una edad de 3 millones de años, más o menos por aluminio, berilio aluminio, lo cual indica que hace 3 millones de años que ese corrimiento está cabalgando
a esos depósitos que obviamente, por lo tanto, no son cuaternarios, deben andar en un plioceno, una cosa así. Esto está a la entrada de Santa Rosa de Calamuchita. Fíjense que acá nosotros vemos un ángulo de falla, unos 40 grados, y acá prácticamente cero. Tengamos en cuenta que si yo saco una foto desde acá, veo el ángulo de la falla, digamos, el buzamiento, la inclinación verdadera, mientras que si me pongo donde está el auto, veo un buzamiento aparente, o no veo buzamiento porque le estoy viendo paralela al rumbo. O sea, como tengo un corte así, digamos, curvo, entonces veo como una visión 3D de la falla. Fíjense qué bien que está remarcada acá todos los fenómenos de cizalla por desnaturalización de las rocas del basamento cristalino, como ustedes ven, están muy rotas, pero también, si se fijan, esa rotura involucra muchas fracturas extensionales. Si ustedes miran dentro de ese gneiss que está totalmente triturado, vamos a ver que hay un gran aumento de la permeabilidad secundaria porque gran parte de esas fracturas son fracturas del hanging wall, donde predomina extensión localizada. Carlos, Sí. no, lo que comentaste, sí, hay dos visiones, ¿no? La de frente, que se ve la inclinación, y la de la ruta, donde ves el plano horizontal, como viendo la falla de frente. Eso lo explicaste, está perfecto. No se ve por ahí en el afloramiento, en la foto, ese cambio de plano. Parece un solo plano, ¿no? Pero en realidad es un corte este-oeste y otro corte paralelo a la ruta. Exacto. Y lo que decís de la zona rota, ahí te voy a mandar una foto que tomé hace un par de meses en el Hospital Santa Rosa. Hicieron toda una trinchera para hacer una parte nueva. Ah, no me digas. Se la mandé, bueno, se la mandé a un colega, ahora después te la voy a mandar. Por supuesto es el bloque alto y está un poquito alejado de la falla. El Hospital de Santa Rosa está cerca acá de esta foto, un poquito más adelante, y metido contra la sierra, digamos unos 300 metros hacia el este, en el pie de la sierra. Y ahí se ve bien la foliación del basamento, muy fresco, muy estratificado, que sería un poco la misma inclinación que vos estás viendo acá de la falla, pero en roca fresca, ¿no? Sí, Interesante. No sí. sé ahora si tapó por la nueva obra, pero le saqué antes de que levantaran el Buenísimo. hospital. No, digamos, Este, es una falla muy esquiva, pero la sí, ventaja para nosotros y la desventaja para el ordenamiento territorial es que se construye muchísimo sobre la zona de falla, sobre el labio elevado, sobre el labio sí, bajo. sí, Entonces sí. uno permanentemente puede encontrar cosas nuevas porque ahí si no tenés un corte, una excavación o algo de eso, básicamente exposiciones naturales de la falla no hay. Así que sí, todo dato que uno puede sacar sirve, ¿no? Ir armando todo el rompecabezas y sobre todo ver si en algún lugar uno puede encontrar estratigrafía holocena. Ah, Silvana, en realidad lo que dije de la falla, de la velocidad máxima fue una broma, porque cuando volvimos ahí a ver cómo estaba ese corte, que yo lo vi como en el 99, ya estaba todo, son un complejo de cabañas, algunas en el labio alto, otros en el labio bajo. Y en el camino interior de las cabañas habían puesto velocidad máxima a 10 kilómetros por hora para la gente que anda por ahí, pero lo pusieron justo al lado del plano de falla, entonces parecía como que ya la falla venía etiquetada con la tasa de movimiento, por eso sacamos la foto ahí con Claudio señalando señalando el coso. Perdón si no, yo venía tan embalado con la paleosismología que obviamente no tenía por qué suponer que ustedes iban a entender la broma. Bueno, seguimos más al sur de Santa Rosa, también Guillermo Sagripanti y la gente de Río Cuarto también mostró cosas muy sutiles, también en cortes, en donde se ve también basamento cabalgando cosas que uno supone que son cuaternarios, y trató de ver a ver qué pasaba. Esto que tenemos acá es el reactor de embalse, con todo lo que es digamos, el circuito de refrigeración. Eh, Al sur, ya en esa zona está descrito básicamente mesozoico para lo que es la poca ladera de la Sierra Chica que queda, como ustedes ven ahí. Nosotros excavamos, pero lamentablemente excavamos hasta que
queríamos seguir, pero ya teníamos la ruta acá enfrente, que es la ruta que pasa ahí por frente de la central, y no encontramos Mesozoico, encontramos un basamento. Esto que tenemos acá y acá es un basamento, digamos, también con estructura de formación frágil, remarcando la deformación, digamos, toda la cizalla, y encontramos, no sé si se fijan, pero todos esos niveles blanquecinos son niveles de yeso. Esos niveles de yeso están rellenando fracturas abiertas, por lo tanto el daño mecánico del basamento y toda esta naturaleza posiblemente extensional de las fracturas nos hacen suponer que posiblemente uno todavía acá, digamos, todavía donde está este T1, todavía estemos dentro de un labio elevado, que no pudimos documentar ahí si tiene actividad cuaternaria o no, pero que no sería extraño que la tenga. Nosotros hicimos otra trinchera acá, T2, y ahí sí encontramos el Holoceno, tranquilo, ahí sí encontramos Loes, Gustavo, de más o menos entre 4 y 7.000 años, pero básicamente los datamos como para saber que eso que estaba ahí, que tenía esa edad, no estaba movido. Pero bueno, yo entiendo que determinar cuál es el labio alto y cuál es el labio bajo activo en cercanía de un reactor nuclear es importante. Entiendo que la autoridad de NASA, que es la autoridad la empresa que opera acá, entiendo que han hecho estudios de geofísica, los estudios geotécnicos de cuando se hizo la central, o sea, las perforaciones, lamentablemente buena parte de ese material se perdió, por lo que inclusive me contaba también Sarco, Marcos, me contaba que eso, que cuando la CONEA se dividió entre la NASA, la Autoridad Reguladora Nuclear y la CONEA actual, muchas de esas cosas se perdieron. Yo pude recuperar algo que nos muestra que hay cambios importantes en el relleno sedimentario, pero eran perforaciones geotécnicas. De manera que desconozco cuál es la situación, pero es una situación de primer orden. Y más hacia el sur, siguiendo lo que sería el trazo ya de la Sierra Chica, que pierde bastante fuerza como expresión morfogénica en la Sierra de los Cóndores, Sierra de las Peñas, pero también Guillermo Sacripanti, Diego Villalba, Jimena Castaldi estuvieron describiendo cosas que asignan a posibles deformaciones vinculadas o a licofacción o posibles deformaciones vinculadas con la posible propagación del trazo de la falla de la Sierra Chica. Obviamente cosas más sutiles, por ahí un poco más controvertidas, pero sin duda alguna raras para lo que debería ser el arreglo tranquilo de un cuaternario de llanura periserrana. Y por último, para mostrar lo que también se ha aprendido en la región de la neotectónica de la región de Zampacho, que fue el epicentro de ese terremoto en 1934 que comentábamos ayer y que generó bastantes daños en la localidad de Zampacho, no solo por el shaking, sino porque también hubo bastante licuefacción asociada. Tenemos lo que se llama la falla de las lagunas y falla de las rosas, o el sistema de falla de Zampacho, que es este rasgo que vemos acá en UNDEM, y que fíjense, ustedes coincide con cambios también muy notorios en lo que es el drenaje. Acá talla, deposita, entalla, deposita y vuelve a generar carcavamientos, entallamientos a la salida. Esto es el ambiente donde está la laguna Suco, el cerro Sucos, que es básicamente Paganzo, el cerro Zampacho, que es basamento cristalino. Ahí, fíjense, la escarpa, estos son terrenos que tienen laboreo agrícola continuo, ¿no? O sea que están permanentemente modificados por arada. Y si aún así la traza de la escarpa es bien notoria, bien rectilínea, ¿ven? Acá. Inclusive tenemos algunas cuestiones del drenaje, pequeñas cañaditas, carcavitas en la parte de lo que es el labio elevado. Miren qué bien que se ve acá. Todo acá, estas son lagunas que están controladas por lo que es el trazo de la falla de las lagunas. Acá hay algunas descripciones también de Guillermo en la intersección de este plano de falla con la exposición del arroyo Las Lajas. Hay algunas cosas, pero a pesar de que la morfología es espectacular, lamentablemente prácticamente no tiene expresión en trincheras del plano de falla. Cuando uno hace trincheras, lo que uno ve son por ahí algunas grietas extensionales en la parte que podríamos asignar al labio elevado,
Vemos claramente fenómenos de liquefacción, como sin duda, digamos, no tenemos ninguna pauta que esto esté vinculado al terremoto del 34, seguramente son más antiguos, pero hay una serie de suites de estructuras, digamos, convolutas, en flama, acá tenemos inyecciones clásticas o relleno clástico con el horizonte superior. Fíjense en todas estas estructuras rotas que, digamos, en algún momento uno podría pensar que son lo que se conoce con el nombre de tempestitas, ¿no? Cuando tenemos cuerpos lacustres someros y cuando tenemos algunas tempestades y todo eso, puede haber disrupciones, pero digamos, cuando uno ve la geometría de muchas deformaciones, como estas geometrías convolutas, diques con inyección clástica, etcétera, etcétera, no queda duda que esos horizontes fueron perturbados por ground shaking, por liquefacción asociada a ground shaking. Y esto, por ejemplo, es un fotomosaico tomado de la tesis doctoral de Guillermo Sagripanti, en donde, de acuerdo a la escarpa, tendría que estar algo parecido al plano de falla. Pero ¿qué tenemos acá? Tenemos arenas o arenas limosas, en donde lo que tenemos es una fábrica totalmente masiva. Aún con estudios de micromorfología de suelos, no se pueden reconocer cosas diagnósticas y decir, sí, acá tenemos algo. Muy posiblemente eso esté vinculado justamente con la liquefacción. Imaginemos que a lo mejor tenemos ya, cuando se produce el sismo, como si eso lo metiéramos dentro de una batidora, entonces la fábrica que había ahí, ya de por sí masiva, posiblemente está todavía más obliterada o más enmascarada, pero como digo, la morfología es muy buena, pero no tenemos muy buenos datos digamos, para tratar de afinar más el lápiz en paleosismología. Después también, con el apoyo de geofísica y perforaciones, describieron lo que sería la falla de las Rosas, y esto es una interpretación, supuestamente con carácter inverso, y también asumen alguna componente transcurrente, y eso es más o menos lo que hemos aprendido de ese sector. Entonces, para resumir, todo este apretado resumen a su vez de la neotectónica en las Sierras Grandes y en la Sierra Chica, ¿qué vimos? Vimos que el bolsón de Nono está marginado por escarpas que tienen características diferentes, y es notorio este cambio dramático de hábito de escarpas en todo lo que es la parte oriental del bolsón de Nono, todo lo que es la ladera occidental de la Sierra de Córdoba. Como veíamos, digamos, de un lado a otro una quebrada, tenemos escarpas erosivas, y del otro lado un frente con una disección muy importante, con inestabilidad de ladera, etcétera, etcétera, cuyo significado morfotectónico no está para nada dilucidado, ¿no? Decíamos entonces respecto al sistema de falla de Sierra Chica, que es la estructura más prominente de la Sierra de Córdoba por su longitud, expresión y bueno, también por todo su significado respecto a peligro sísmico. También reconocemos que las deformaciones más recientes están vinculadas a toda esta migración hacia la cuenca, así down to the basin de los splays más activos. Vemos que hay estructuras con actividad pleistocena superior sin explicación. Esto es algo que realmente es un dolor de cabeza para alguien que no está acostumbrado al ambiente de sierras pampeanas. Este último trabajo que publicamos sobre la Sierra Chica, que puse ahí del 2021, fue una discusión muy intensa con los coautores, porque ellos no podían entender de que eso fue una deformación pleistocena. Eso tiene que ser una cosa muchísimo más viejo. No puede ser que yo tenga 40 metros, 50 metros de desplazamiento pleistoceno y que no tenga geomorfología, que no tenga, digamos, rasgo morfológico. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Bueno, hasta que hicimos las dataciones y vimos que realmente eso era así. Todavía hay algunos inconvenientes para explicar por qué esa expresión morfológica es cero, porque básicamente fue cepillado por los procesos exógenos, por más que uno mira Potrero de Garay, por ejemplo, lo que estaba ahí al borde del dique Los Molinos, en la cola, y no tenemos procesos exógenos activos, tenemos pendientes suaves, no es el bolsón de Nono que tengo, digamos, avalanchas de roca y todo eso. Por lo tanto, y uno dice, ¿cómo acá ni siquiera en estas condiciones la falla logra imponerse? Bueno, yo creo que las dos claves son una degradación mecánica prácticamente completa del basamento y un ángulo muy bajo con el cual la falla llega a superficie.
Y por último, en la región de Zampacho, bueno, veíamos que tenemos estas escarpas rectilíneas en la planicie periserrana muy bien expuestas, pero también muy esquivas respecto a la expresión o a la asignatura geomorfológica. Lo que sí son muy prolíficas en mostrar evidencias de licuefacción que han ocurrido seguramente en más de un sismo asociado, y acá obviamente el nivel de la freática y la componente litológica, que son básicamente sedimentos arenosos, paleomédanos en algunos casos, determinante, ¿no? Bueno, voy a cerrar acá para tratar de mantenerlo lo más cercano posible al programa.